Ok, vamos a empezar con la clase. La clase de hoy se llama La palabra del Señor permanece para siempre. El título de la clase es la conclusión misma de la clase y en ese sentido podemos quedarnos pues aquí con esta conclusión y ya pues sería toda la clase y pues ya acabamos y bueno, ya vamos a cenar. Este, pero lo cierto es de que para que entendamos esta frase a plenitud, sería interesante que nos adentremos en ciertos detalles de por qué la misma escritura afirma esto y por qué es importante que nosotros recordemos esto y nos adentremos en estos detalles. Así que vamos a empezar con una historia. Y esta historia empieza cuando se formó el reino de Israel. Esto fue alrededor del año 1051 antes de Cristo aproximadamente. Y lo que están viendo en pantalla es la ciudad de Jerusalén, que era la capital de este reino. Al fondo se darán cuenta que está ahí el templo y todo lo demás, un poquito más abajo del templo está el palacio del rey y abajo ya están las diferentes casas de los pobladores. Pues bueno, vamos a empezar nuestra historia pues hablando del reino de Israel. El reino de Israel es, de acuerdo a la imagen que ven a la izquierda, es toda esa zona que está en verde y en morado, todo eso conforma el reino de Israel. Pues bien, esta historia continúa con lo siguiente. Para el año 1931 antes de Cristo hubo una separación de este reino, el cual fue el reino del norte, lo que está en verde, y el reino del sur, lo que está en morado. En el reino del sur es el reino que Dios le había prometido a David, donde se iba a perpetuar su descendencia y donde la capital seguiría siendo Jerusalén, la ciudad que está a la derecha. Entonces, pues bueno, era un reino muy próspero y quiero que veamos cómo se sentían los judíos al respecto. Habían salido de la esclavitud de Egipto y no tenían ninguna tierra, estaban vagando en el desierto. Entonces Dios les prometió una tierra y a la vez que formarían un reino poderoso. Y así fue, formaron un reino poderoso y próspero donde iban conquistando cada vez más terreno y donde cada vez iban teniendo más riquezas. Y eso los judíos lo veían como una bendición de Dios. Dios nos está bendiciendo con todo esto que nos está dando, con un reino próspero. Lamentablemente, esto provocó también en el corazón de los judíos que se llenaran de orgullo. Esta prosperidad llegó un momento donde ellos se olvidaron de Dios y solamente pensaron en lo bueno que eran y en sí mismos. Y esto lo que provocó a la larga fue que desobedecieran a Dios. Dios en repetidas ocasiones, a través de diferentes profetas, los estaba animando a que recordaran de dónde venía todo esto, y esto era una bendición de Dios, pero al final se olvidaron de él. Y con las advertencias que le hacía Dios a través de los profetas, pues buscaba que se arrepintieran y sin embargo no sucedió. Así que el mensaje de la profecía se cumplió y era que si no obedecían, Dios haría justicia. ¿Y cómo hizo justicia en el reino de Jerusalén? Pues a través de otra nación que sería Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, varios siglos después, Babilonia empezó a conquistar diferentes ciudades hasta que llegó a Jerusalén y la terminó conquistando. Es una escena horrible porque realmente destrozaron toda esta ciudad, quemaron las casas, quemaron las murallas de protección, saquearon el templo, lo destruyeron, mataron a los judíos y fue toda una catástrofe. Y pues bueno, fue una situación que fue muy difícil para la nación judía. Lo que hicieron los babilonios fue, pues bueno, quemar toda la ciudad y exiliar al pueblo judío, los deportaron, los llevaron hacia Babilonia. Los que no se los habían llevado como esclavos, pues bueno, algunos lograron escapar y los que no lograron escapar simplemente los habían matado ahí en la ciudad. Era una situación terrible y del cual la memoria de los judíos iba a quedar muy marcada por toda esta tragedia. Años más tarde, aquellos que lograron escapar y que no se quedaron en otros lugares regresaron a la ciudad de Jerusalén, regresaron a una ciudad ya destruida, una ciudad quemada.
Y hay que entender entonces cuál era el sentir de los judíos. Los judíos, estamos hablando ya en el año 586 antes de Cristo, pues se sentían abandonados por Dios, que Dios ya los había dejado y que por eso estaban pasando esa tragedia. Se sentían con dolor y sufrimiento de que sus conocidos, sus vecinos, sus familiares los habían matado a filo de espada o los habían llevado a la esclavitud, a otra ciudad, a otra nación. Se sentían con miedo porque todo estaba destruido. En cualquier momento los podría llegar cualquier otro pueblo y matarlos o pues hacer lo que quisieran con ellos, con incertidumbre de qué es lo que iba a pasar después de que esta nación había sido destruida. Se sentían con tristeza por todo lo que habían perdido, este ánimo triste de pues ver que su nación tan poderosa y tan próspera había caído en ruinas, había sido destruida y ya no tenían esperanza, ya no tenían esperanza de lo que iba a pasar. En eso, pues recordaron algo muy importante. Uno de esos profetas que Dios había mandado había dicho unas palabras que con respecto a esto que iba a suceder, pero también había dicho una promesa. Este profeta que recordaron fue el profeta Isaías. Bueno, el profeta Isaías había predicho que vendría un rey y un siervo a la vez. Hay una profecía en Isaías capítulo 52, versículo 13, y que también abarca todo el capítulo 53, que es muy conocida para los cristianos, y esta es la profecía del siervo sufriente, que habla que vendrá un rey que será un siervo de Dios, del cual va a padecer diferentes cosas, será golpeado por nuestros pecados, será maltratado y todo esto lo hará por nosotros. Y es una escritura muy conocida que les recomiendo leer, que sin embargo ahorita no nos vamos a detener en eso, sino en una escritura que antecede esta profecía, el cómo es que trae un mensajero esta profecía. Y eso es lo que dice Isaías a manera de poema, lo dice de la siguiente manera, en Isaías 52, versículo 7, dice lo siguiente: qué hermoso son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Lo que está comenzando a decir esta poesía, que también es profética, es de que pues está llamando a aquellos que regresaron a la ciudad y que estaban pasando por esta situación, pues a que vean qué va a pasar, qué es lo que va a pasar después. Alguien va a venir a traer buenas noticias. Esto de buenas noticias es importante que nosotros lo recordemos. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero va a traer buenas noticias. Qué hermosos son los pies del que trae buenas noticias. ¿Y de qué tratan esas buenas noticias? Pues de que va a venir la paz. Aquella guerra con la que se enfrentaron, pues ya no va a ser, ya van a vivir en tranquilidad. También van a tener salvación, se van a salvar de cualquier peligro externo, pero también va a venir sobre Sión. Sión es el monte donde estaba la ciudad de Jerusalén. Pues bueno, va a decir todo este monte que tu Dios reina. O sea, que Dios va a regresar a reinar esta nación. Sigue la poesía. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría. ¿Por qué? Porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Y refuerza este ánimo, ¿no? Imagínense, los centinelas, aquellas personas que estaban encargados de estar en las partes más altas de la ciudad, a vigilar quién era el que venía, si un mensajero o el enemigo, pero también aquí lo que nos dice es que estaban viendo que venía de nuevo el Señor a la ciudad, que venía nuevamente a Sión. ¿Y qué era lo que producía esta sensación en estos centinelas? Que gritaban de alegría, que gritaban de alegría. Sigue el poema de la siguiente manera: ruinas de Jerusalén,
prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Sigue la poesía hablando acerca de cómo sigue siendo esta reacción de los que habitan la ciudad. Canten canciones de alegría, una alegría que sea desbordante, que se note con todo su cuerpo, con todas sus emociones, porque el Señor ha consolado al pueblo, los ha consolado, los ha protegido, los ha redimido a Jerusalén. Esta palabra de redimir es muy importante también que la entendamos. Lo que significa es cuando alguien da un pago para liberar a un esclavo. Eso significa redimir. Y lo que aquí está diciendo la poesía es que el Señor ha venido a dar este pago para sacarlos de su esclavitud, para sacar a los israelitas de su esclavitud. Sigue diciendo el poema: el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Lo que dice este poema es que Dios intervendrá, mostrará su poder, así como cuando pues tienes alguna camisa y vas a hacer un trabajo físico y te remangas para empezar a trabajar. Es lo que dice esta poesía: Dios hará eso por su pueblo y será vista de todas las naciones hasta los confines de la tierra. Verán todos que nuestro Dios está salvando a su pueblo. Y sigue la poesía: ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Lo que está diciendo aquí, esta parte de la poesía, es básicamente aquellos que están en cautiverio, que no solamente es una situación física, sino también una situación mental, el estar en cautiverio, en estar en esta esclavitud, salgan de allí, purifíquense, dejen de hacer aquello que está incorrecto, que no los está llevando a Dios, que los está manchando delante de Él, no toquen nada impuro. ¿Por qué? Lo sigue diciendo la poesía: pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. A diferencia de cuando escaparon, cuando conquistaron toda esa ciudad, ahora podrán salir, pero no como un escape, sino a recibir a su Señor, a su Dios, a su Rey, porque Él marchará a la cabeza, porque Él los cuidará, Él les cubrirá la espalda, Él estará peleando a favor de ellos. Pues bien, esta poesía es el preludio de la profecía del siervo sufriente. Y con esta idea es con que con que los judíos empiezan a recordar que era lo que los podría mantener firmes. Y es esta promesa que a través del profeta Isaías, Dios les estaba diciendo: yo voy a regresar a cuidarlos y ustedes se alegrarán de eso. Y eso hará que ellos tengan ánimo. No el hecho de que ya estén ahí, sino desde el mismo hecho de que saben que eso va a suceder, desde tener esta esperanza de que eso va a suceder. Y pues bueno, lo cierto es de que así es. Vamos a ver el siguiente video que nos va a ayudar a entender todavía mejor lo que acabamos de leer. Acompáñenme a ver este video. Les pido que pongan toda su atención en lo que estamos viendo para poder comprender todas las escrituras que vamos a revisar. Les pido que no hagan otra cosa más que poner atención y poner toda su atención en todo lo que ahorita estamos revisando. Vamos a ver este video. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue.
Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! Hermosos pies. Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Realmente con lo que acabamos de escuchar, nos damos cuenta por qué era importante el reflexionar en las palabras de que eran las buenas noticias. Y esto es el Evangelio. Lo que acabamos de leer es la esperanza que tenían los judíos de que vendría un nuevo rey y que con el rey vendría un nuevo reino. Y eso se cumplió en la persona de Jesús, que cuando empezó a predicar venía a traer este mensaje. En Mateo 4, versículo 17, nos dice que empezó con este mensaje de arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Un llamado a que nosotros
reflexionemos, a que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo, de que dejemos de pensar como estamos pensando. Recuerden lo que significa arrepentirse, metanoia, un cambio de mentalidad, y que empecemos a ver que Dios ya está aquí, que Dios ya viene con un nuevo reino y nos volvamos a Él, dejemos, nos purifiquemos y nos volvamos a Él. Pues bueno, este es el mensaje de Jesús a través del Evangelio y del Evangelio del cual se nos ha compartido, pero del cual también tenemos que seguir recordando y tenemos que seguir compartiendo. Para esto nos vamos a ir unos años más adelante, alrededor del año 64 después de Cristo, cuando el emperador de los romanos era Nerón, y vamos a hablar acerca de la situación de los cristianos en esta época. A principios del año 60, Nerón había sido hostil con los cristianos y los había mandado a perseguir, a encarcelar o a matar. Sin embargo, esta persecución se hizo más fuerte en el año 64 por un acontecimiento importante, y esto fue el incendio en Roma. Se dice que este incendio lo provocó Nerón. Sin embargo, pues no se iba a echar el pueblo encima. Lo que hizo fue echarle la culpa a los cristianos. Al final lo que ellos predicaban era, pues Dios es fuego consumidor. Entonces, pues bueno, quienes provocaron este fuego eran los cristianos. Y esta persecución se hizo más intensa, al punto de que agarraron a varios cristianos, y como ven en la imagen en la parte derecha, ven que están ahí atados los cristianos, y si se dan cuenta en la parte inferior derecha, pues bueno, están preparando el fuego. ¿Para qué? Pues para quemarlos. Usaban a los cristianos como antorchas humanas para alumbrar el palacio del emperador. Ese era el castigo que había designado Roma por ser seguidor de Cristo. Y volvamos a a esta situación de los cristianos en el año 64. ¿Cómo creen que se sentían? Pues bueno, probablemente Dios ya no estaba con ellos. Se sentían a lo mejor con este sufrimiento y dolor de la persecución, de la cárcel, de los azotes y de morir quemado. Se sentían con miedo de pasar por todo esto, no sabían cuánto tiempo iba a durar esta situación, y duró varios años, al punto de que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo murieron en el reinado de Roma. Esto que provocaba también en los cristianos tristeza, se sentían que ya no había esperanza. ¿Les suena similar este sentimiento? ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Pues bueno, los cristianos recordaron las palabras del apóstol Pedro. Él les había escrito una carta unos años antes acerca de cuando empezaron estas persecuciones, acerca de cómo afrontar esto. Y es curioso cómo empieza Pedro, y recuerda un poco el poema que leímos en Isaías. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: recuerden el contexto, estaban siendo perseguidos y estaban siendo quemados los cristianos, y Pedro les escribe esto: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, que se ha de revelar en los últimos días o en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es curioso, ¿no? Cómo empieza Pedro: alabado sea Dios, alaben a Dios. ¿Por qué? Por estar pasando esta persecución. No, lo que está en verde nos indica cuál era la motivación, y es de que Dios es misericordioso, y que a través de esa misericordia nos ha hecho nacer nuevamente por medio de la resurrección de Jesús, y también que tenemos una esperanza viva, una esperanza que permanece, que se ve, que se siente, y esto es a través de que vamos a recibir una herencia
que no va a ser destructible, que no está contaminada, que no se va a marchitar, que está en el cielo. Eh, Esto es también para que nosotros o para que los cristianos entiendan que Dios nos protege mediante la fe, y esa fe que va a ser probada pues en tiempos difíciles como lo que estaban pasando, en tiempos donde hay persecución, donde hay tristeza, donde hay dificultades. Si no, pues no sería fe, porque sería algo muy sencillo creer en Dios cuando nos va bien, cuando nos sentimos bendecidos, pero cuando pasamos situaciones difíciles es cuando es probada nuestra fe. Y esto, como los centinelas en la muralla, es motivo de alegría, a pesar de las pruebas por las que pudieran estar pasando los cristianos. Pedro sigue diciendo en su carta lo siguiente: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Sigue hablando acerca de esta fe, de cómo puede ser probada. Vuelvo a insistir, en situaciones fáciles es muy fácil tener fe, porque nos está yendo bien, pero en situaciones de prueba y de dificultad, y es puesta a prueba. Esta palabra de acrisolar es muy significativa en este contexto también. Es cuando pones el oro a fuego en un horno para que se derrita y se le quiten todas las impurezas, todo lo que no es propiamente del oro, se refine, se haga, brille, tenga realmente lo que haya ahí sea solamente oro. Pues bueno, así como es puesto al fuego el oro, así los cristianos estaban siendo puestos al fuego. Pero esto también es una representación de nuestra fe, o de las pruebas. Las pruebas es el fuego. Las situaciones difíciles que podamos afrontar es el fuego que fortalece, que realmente hace que se muestre realmente la fe que tenemos, la cual puede ser digna de aprobación, gloria y honor. También por esta fe amamos a Jesús, aunque no lo hemos visto físicamente, sabemos que él existe, y que hizo lo que hizo, que Él dio la vida por nosotros. Y esto permite que nosotros estemos alegres, no solamente alegres, sino gozosos, con un gozo indescriptible y glorioso, porque sabemos que estamos obteniendo la meta de la fe que tenemos, que es la salvación. Básicamente, Pedro esperaba que los cristianos que estaban pasando esta persecución estuvieran alegres. Esperaba que no solamente que estuvieran alegres, sino que tuvieran gozo, un gozo que no pudieran describir, que no pudieran hablar con palabras, un gozo glorioso, un gozo que no nos imaginamos. Y este gozo pues vendría de la fe, de esta fe que nos traería esperanza, de la esperanza de que vamos a ser salvados. Y esta fe la recibimos a través de un nacimiento con Jesús. En otras palabras, pide que nuestro sentir proceda de pensar en Jesús y en lo que Él ha hecho. Que en situaciones difíciles nos enfoquemos en Jesús, en nuestro Rey, en nuestro Señor, y en lo que Él ha hecho por nosotros. Más adelante sigue diciendo en Primera de Pedro 1, versículo 18: como bien saben, es algo que todos nosotros, los creyentes, debiéramos saber, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Pues bien, acá hay una palabra que es importante que rescatemos, precisamente. Fueron rescatados.
¿Se acuerdan cuando les comenté qué significaba redención? Pues es el mismo significado de lo que está escribiendo aquí Pablo. Ustedes fueron rescatados de una vida absurda, de una vida sin sentido, sin una utilidad, de una vida vacía. Hemos sido rescatados y este rescate no fue de a gratis, tuvo un precio, que fue la sangre de Cristo. Cuando se refiere a la preciosa sangre de Cristo, yo a veces me imaginaba pues la sangre bonita, ¿no? Pero realmente aquí lo que dice es que la vida de Jesús, que es Dios, fue muy valiosa por el simple hecho de ser quien es Dios, pero además porque es una sangre sin mancha y sin defecto. En otras palabras, Jesús jamás pecó, por lo tanto, su vida era santa, su vida era perfecta, y ese fue el sacrificio que se ofreció por nosotros, que somos pecadores. Nos pide Pedro que recordemos esto y que recordemos que eso fue en beneficio nuestro, que Dios ya lo había destinado desde antes de la creación para que nosotros creamos en Dios, para que conozcamos realmente quién es Dios, su amor, su bondad y confiemos en Él, tengamos fe y esperanza. Gracias a Jesús sabemos que lo mejor que podemos hacer en momentos de prueba, en momentos difíciles, es confiar en Dios. Es saber que a través de Jesús Dios ha mostrado su amor por nosotros. Y esto es el Evangelio y esto es algo que tenemos que estar recordando en situaciones donde es puesta a prueba nuestra fe. Sigue diciendo en el versículo 22, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Lo que está recordando aquí Pedro es, pues bueno, ya a través de lo que han conocido, ustedes se han purificado al obedecer la verdad, esta verdad que está contenida en la enseñanza de Jesús y que también ustedes tienen un amor sincero. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos un amor que nos lleva a amarnos de todo corazón, un amor que se demuestra con hechos, no solamente con buenos sentimientos. Y este es el amor que debemos estarnos demostrando más en este momento, el momento donde necesitamos sentir este amor, donde si no hemos, si estamos pasando por alguna situación difícil, debemos de demostrar este amor y de sentirnos amados por nuestros hermanos en este reino al revés, en este reino lleno de ciudadanos que aman, porque hemos nacido de nuevo, no de una simiente que va a perecer. Una simiente significa una semilla, un origen, sino más bien de una simiente o de un origen que va a ser imperecedero, o sea, que va a ser eterno. Y esto es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Habríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Ya que en ella tenemos nueva vida y una vida eterna. Pero, ¿a qué se refiere la escritura? Con que a través de su palabra, tenemos esto. O más bien, ¿quién es su palabra? Pues bueno, la escritura nos dice que su palabra es Jesús. En Juan 1:1 dice que en el principio existía la palabra, refiriéndose a Jesús. Esto, básicamente la palabra que está usando es logos, pero también cuando se refiere a la palabra de Dios se refiere a su mensaje y también esto lo dice en repetidas ocasiones y la palabra que se usa en griego para decir el mensaje de Dios es rema. Básicamente, la palabra de Dios es tanto Jesús mismo como su mensaje. Esto, a través de su palabra, es que nosotros tenemos esta simiente imperecedera. Ya vamos a acabar, hermanos. ¿Cuál es nuestra situación actual? Pues bueno, estamos pasando a través de una pandemia que ha llevado diferentes pruebas a cada uno de nosotros. Hay
personas, hay discípulos que se han enfermado del COVID, hay discípulos que han perdido familia, amigos, que han fallecido a causa de esta misma pandemia. Hay personas que han visto sus ingresos mermados, donde han tenido menos ingresos a raíz de todas las medidas que se están tomando, o inclusive que han perdido su fuente de ingresos, que han perdido sus trabajos, que también la parte psicológica, donde hemos estado confinados y no hemos visto a muchas personas, no nos hemos podido reunir. Todo esto podría llevarnos a una situación caótica donde nos sintamos de repente, pues bueno, como se sintieron en su momento, en momento de crisis, los demás, pues los demás personajes de esta historia. Si te has sentido abandonado por Dios con dolor y sufrimiento, con miedo, con incertidumbre de qué es lo que va a pasar, con tristeza, que ya no hay esperanza, pues valdría la pena entonces recordar lo que Dios nos ha dicho a través de Isaías, de Jesús y del apóstol Pedro. Reflexionemos en esto, hermanos. La palabra de Dios es un mensaje de esperanza en estos tiempos. Y este mensaje es que Dios hace su voluntad y no nos ha abandonado. Que a través de Cristo podemos confiar en Dios en estos tiempos. Que tenemos a un Dios que cumple con su palabra. Y así como fuimos saltando en el tiempo para ver cómo cumplía con ello, podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros y de que nosotros somos parte de ese reino. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿esto sigue aplicando? ¿Realmente cuánto tiempo permanece este mensaje de Dios? Pues bueno, Pedro nos los dice cuando finaliza el discurso de lo que ahorita leímos. En el versículo 24 dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Pedro, recordando las palabras de Isaías, nos indica una gran promesa, y es que este mensaje y el mismo Jesús permanecen para siempre. Y eso es lo que nosotros hemos escuchado desde que escuchamos estas buenas noticias, el Evangelio, que Jesús permanece para siempre, sus palabras permanecen para siempre. Y esto es algo que nos debe motivar a que tengamos esperanza y a que nos mantengamos firmes y perseverantes, a que nos reactivemos para hacer su voluntad, a que no nos mantengamos ensimismados, sino más bien a que reaccionemos y veamos que nosotros somos el reino de Dios y que a través de nosotros Dios se da a conocer y se sigue anunciando estas buenas noticias y seguimos dando esperanza y seguimos teniendo esperanza. Esta es la palabra del Evangelio que permanece para siempre. Muchas gracias, hermanos, y muchas más gracias a Dios que su palabra permanece para siempre.